El Ministerio Pastor Marco Molina y Centro Familiar de Adoración Siloé presenta el mensaje de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y versículo 58. Leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Dice usted amén? Leamos el último versículo todos juntos. A ver. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos a Dios. Gracias, Padre Celestial, le damos en esta hora de la tarde, agradecemos ese grande amor, esa gran misericordia y el privilegio tremendo, Dios del cielo, que nos da de poder estar en esta tarde, en este lugar, para poder bendecir a tu pueblo, sin duda, con esta palabra, y nosotros ser bendecidos a través de ella. Sin duda, la presencia de su Espíritu Santo, la cual conoce nuestras vidas, nuestros corazones, llevará este mensaje a las vidas de aquellos necesitados, de aquellos que escucharán este mensaje, sin duda con poder, aquellos corazones, para suplir la necesidad de ellos. Yo te ruego que la prioridad la tienes tú en esta hora, que sin duda a través de eso, Dios mío, pueda haber una plena libertad, Dios amado, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar también a nuestras vidas. Rogamos esa bendición del cielo para nosotros y lo pedimos todo a través de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén, Señor. La gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bríndele un fuerte aplauso de alabanza, déselo fuerte porque es para el Señor, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Bien, pueden ustedes sentarse, hermanos. Vamos a compartir este mensaje de la palabra del Señor para poder entender que estamos en un camino de victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? En un camino de victoria. La verdad es que nosotros caminamos en esta tierra. Eso es lo que tenemos que saber. Usted y yo estamos caminando en esta tierra. Pero el camino que es Jesucristo es un camino de victoria. Esa es la gran realidad. Nuestros versículos bases lo leíamos para que entendamos también que en este camino de victoria, cada uno de nosotros debe estar firmes. Eso es lo que decía ahí el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corintio, diciéndole: hermanos de Corintio, para que usted me entienda, estad firmes y no tan solo firmes, porque de repente la firmeza habla de estar seguro que nada los tambalee o nos haga caer, ¿me entiende? Por eso, estar firmes y constantes, dice la Biblia, creciendo en la obra del Señor siempre. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos, crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso es esto, porque de repente usted y yo, o más bien usted, ha hecho cosas o ha trabajado en vano. Usted mismo puede que haya usado ese término y dicho: trabajé todo este tiempo y fue en vano, qué sé yo, porque perdió el dinero o no le pagaron simplemente su finiquito o el mes o la mensualidad, y usted dice: fue en vano el trabajo. Pero en el Señor nada es en vano. ¿Cree usted eso, no?
creciendo entonces en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo nos gustaría, estamos en el tema camino de victoria, cómo a nosotros nos gustaría, hermanos, poder cambiar la historia o retroceder el tiempo para corregir todo aquello que hicimos mal o simplemente tener un nuevo comienzo? Creo que más de alguna vez hemos dicho cómo me gustaría que esto se borrara o que el tiempo retrocediera, volviéramos atrás y volver a comenzar, ya sea porque estamos arrepentidos de lo que hicimos con nuestra vida, a la edad que haya sido, o estamos arrepentidos de la decisión que tomamos. Hay mucha gente que se arrepiente, dicen por ahí, me arrepiento de haberme casado. La verdad es que nadie nos obliga. Y por ahí mucho, por eso hoy en día usted ve tantos divorcios, separaciones, se arrepienten, ¿me entiende? Pero ya es demasiado tarde. Usted como cristiano, y sabemos que nosotros ya no podemos realizar aquello y obviamente no lo queremos. Entonces, la gente dice eso porque dice, me gustaría volver de esos años todos atrás y volver a comenzar y buscar la persona adecuada, o haber hecho lo adecuado y no haber hecho esto, o cuando compramos algo, ¿me entiende? Usted compramos algo y dice, me arrepiento, la esposa lo oyó llegar con algo a usted, a su hogar, que simplemente la esposa le dijo, ¿qué fuiste a hacer? Entonces nosotros decimos, ¿cómo volver el tiempo atrás para recuperar ese dinero en aquello que no nos sirve para nada? Gastar ese dinero para algo que no nos sirve. Entonces decimos, quiero volver el tiempo atrás. Probablemente muchos de nosotros hemos dicho eso, queremos un nuevo comienzo. Y eso es una gran realidad. Necesita el ser humano un nuevo comienzo. La iglesia de Dios aquí en la tierra, hermanos, se ve enfrentada a realidades que muchas veces nos gustaría evadir. La iglesia del Señor. O sea, hablando de usted y de mí, hablando de los lavados y redimidos con la sangre de Cristo, nos vemos enfrentados a situaciones que muchas veces les quisiéramos sacar el quite a problemas. Le pregunto, ¿le gusta a usted tener problemas? No nos gusta. No nos gustaría, le quisiéramos sacar el quite a los problemas. Además que ni siquiera sabemos, a veces cuando los problemas vienen, de repente llegan por algo, pero llegan, nos pillan a veces de sorpresa. Y quisiéramos muchas veces esas situaciones complicadas que vivimos, matrimoniales, que vivimos con los hijos, que vivimos en el trabajo, que vivimos, el padre con los hijos con los padres. Alguna situación que vive usted en su trabajo, como decía, en el colegio, alguna situación que vivimos nosotros mismos en nuestro interior, un conflicto, y quisiéramos evadirlo, quisiéramos sacarle el quite a esto, quisiéramos retroceder, como decíamos nosotros, la historia, y o sea, cómo nos gustaría cambiar, en este caso, la historia, o retroceder el tiempo, hermanos, para corregir todo aquello que hicimos mal. Y esa es la realidad. Nos gustaría no vernos enfrentados a esas situaciones que nosotros llamamos complicadas en nuestra vida. O nos gustaría que simplemente en nuestro caminar no existiera aquello. Yo creo que si nos dan a elegir, ¿qué quieres tú? ¿Un camino con problemas o un camino sin problemas? Usted dice, sin problemas. Elegiríamos. Nos gustaría que en nuestro caminar, en esta tierra y en el Evangelio, no hubieran problemas. Pero la realidad es otra. Está mal, hermanos, para que entendamos, porque Dios nos ha llamado a este camino de victoria. Y victoria, usted sabe que para conseguir la victoria se obtiene venciendo las dificultades. ¿Dice usted amén a esto? Las victorias se obtienen venciendo las dificultades. No llegan porque sí. No llegan porque usted tiene tal nombre o es de tal familia. No. Hay que vencer para obtener victoria. Está mal, hermanos, pensar y creer que podemos evadir un enfrentamiento con nuestro enemigo, que es Satanás, el diablo. Está mal pensar lo que podemos evadirlo, o más bien de esto, para que usted me lo entienda, que podemos sacarle el quite a las situaciones o al ataque que nuestro enemigo nos trae.
Usted puede pensar, le voy a sacar el quite. El enemigo lo va a atacar. Porque el enemigo es su enemigo. Y quiere atacarnos. Nos odia, para que usted lo entienda. Entonces, aunque usted arranque, el enemigo lo va a querer seguir, hermanos. Nos va a querer seguir, esa es la gran realidad. Cuando alguien está enojado con usted, usted lo ha visto, lo ha experimentado con nuestros niños o los hijos nuestros, ¿cierto? Se enojan entre dos, uno de dos, ahí se enojan, uno sale arrancando y el otro lo sigue. Y a nosotros lo espiritual también nos gustaría evadir esto, quizás, que el enemigo, no tener ataques, no tener luchas, no tener dificultad, enfrentamientos, nada, no nos gustaría aquello. Entonces eso no está bien pensarlo, porque si yo le digo piénselo así, hermanos, el día de mañana, un rato más, usted en su hogar se encontrará frente a una situación y el pastor me dijo que el enemigo no me puede atacar. No, tiene que saber usted que vamos a recibir ataques de una u de otra manera. Dice usted amén a eso, a la palabra del Señor. Mire, pero sí debemos, hermanos, también está mal pensar, para que entendamos esto, también está mal pensar que el desierto está a 1000 kilómetros de nosotros. Hablando en el área espiritual, hermano. Usted piensa aquí y usted dice, pero pastor, si en realidad está más de 1000 kilómetros. Bueno, está bien, pero está mal. El desierto, para que lo entendamos, las dificultades, la soledad, las tristezas, lo asociamos con los problemas, con las complicaciones. Entonces, está mal pensar que el desierto está a 1000 kilómetros de tu camino, cuando en realidad, hermano, está directamente en línea en nuestro caminar con Dios. Está en línea en nuestro caminar con Dios. Entonces, pero sí debemos saber que es la presencia de Dios o que es la presencia del Espíritu Santo la cual nos guiará en este mundo. Eso es lo que nos va a guiar en este mundo. En este mundo cierto de oscuridad, de tiniebla, donde la Biblia a nosotros nos va indicando que estamos como ovejas en medio de lobos. A usted y a mí nos gustaría que el desierto estuviera a más de 1000 kilómetros. A usted y a mí nos gustaría que nuestro enemigo no nos atacara, que no nos hiciera nada, que no nos molestara, que no vengan los problemas tampoco, mucho menos que Dios nos mande las pruebas. Mucho menos que vengan las dificultades. No queremos, lo queremos lejos. Pero tenemos que saber que toda esta situación está en línea con el caminar que nosotros tenemos en Cristo. Y usted mismo lo ha comprobado, que eso está en línea. Porque en el caminar del Evangelio, usted sigue teniendo luchas y aún mayores que las que tenía antes. ¿O no? ¿Cuántos tienen luchas? Pero en este camino obtendremos victoria venciendo aquellas dificultades. Por esto es un caminar de victoria, hermanos. Somos o estamos como ovejas en medio de lobos. Y les decía, para entender esto, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. ¿Se ha dado cuenta, no? El evangelio es mucho, podemos tener mucha palabra, podemos tener mucho de todo, pero los obreros a veces faltan. Yo me doy cuenta por ahí de repente cuando uno va al campo y escucha a la gente decir que tiene aquella gente que tiene frutilla, que tiene frambuesa o que tiene, qué sé yo, labrar la tierra. Dicen, no tengo gente, la gente no hay, solamente tengo para todo este campo de frutillas, de frambuesa, tengo 2 trabajadores. Porque los obreros hoy en día son pocos. La gente quiere ganar harto, la gente no quiere sacrificarse. Ojalá le traigan la empresa a la casa. ¿Me está entendiendo? Los obreros poco, y en la palabra de Dios también nos dice exactamente, y en el evangelio es lo mismo. Los obreros también son pocos. Porque los obreros, hablando de obrero, son aquellos que están dispuestos a trabajar. Por eso le pregunto a usted, para que usted me entienda y usted mismo saque sus propias conclusiones, le pregunto, ¿usted está dispuesto a trabajar y crecer en la obra de Dios? ¿Se da cuenta que los amén son menos que de la cantidad que habemos? Entonces ahí vamos entendiendo que los obreros son pocos, o sea, los trabajadores son pocos. Lo experimentamos en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias.
Y nosotros decimos, los que tenemos harta familia, de repente usted, hijos y hijas, y dice, bueno, aquí somos 7, somos 8 en la familia, no hay nadie que me pueda ayudar a hacer el aseo, dice la mamá. Se da cuenta que una obrera, y el resto no le vamos a poner nombre al resto, pero se da cuenta que hay varios, pero solo uno es la obrera, o 2 los obreros, los que están dispuestos a trabajar. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora la pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted cuando lo llaman a trabajar en lo secular y a usted le dicen, mire, ustedes 2 se van a quedar trabajando aquí, en este lugar? Y uno de los 2, o usted, el colega que le colocaron a usted a su lado para que hicieran el mismo trabajo, en vez de trabajar, se pone a descansar y a usted lo deja trabajando. ¿Cómo se siente usted? Dígame, ¿cómo se sentiría? Yo sé, usted danzaría, aleluya, gracias Señor, porque yo trabajo y el otro descansa, ¿cierto? ¿Eso diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué cree usted que diríamos? ¿Qué le diríamos al otro? Los hermanos hoy día no quieren decir nada, ¿cierto? Porque parece que aquí hay obrero, ¿no? A ver, aló, ¿hay obrero aquí? ¿Cuántos obreros hay? ¿Me entiende usted? O sea, ¿le gustaría que a usted lo pusieran a trabajar a 2 personas que tienen esta responsabilidad, usted y otro, y el otro que le va a ayudar a usted no hiciera nada y usted lo hiciera todo? ¿Le gustaría? Respóndanme. No nos gustaría. Estaríamos reclamando. Jefe, no, pues jefe, ¿cómo se le ocurre ponerme a esta persona? No hace nada, lo hago todo yo. Estaríamos reclamando. ¿Qué cree usted que sucede en la obra de Dios? ¿Cree que sucede eso? También sucede. Los obreros son pocos, la mies, el trabajo es mucho. Por muy pequeña que sea la iglesia o la obra, el trabajo que hay que realizar es mucho. Y no se pueden hacer muchas cosas porque tenemos pocos obreros. ¿Me está entendiendo? No podemos hacer muchos porque hay pocos. Es como en la familia, de repente, claro, yo sé, el esposo es el que tiene que traer el sustento al hogar, pero saquémoslo de esta relación. Si todos trabajaran, aquellos que ya tienen 30, 40 años, dejaran de ser, estar en su casita y no salir a trabajar para ayudar a su familia, imagínense, si todos trabajaran, ¿qué dice usted? Se nos haría más fácil surgir. Si ya que tú no estás casada, tú no estás casado, tú no estás casado, tú tienes 25, 30 años, le dice usted a los hijos que tiene 3, 4 hijos, todos trabajáramos y están viviendo bajo mi techo y todos trabajáramos para esta casa, surgiríamos más rápido, decimos nosotros. Pero ¿qué sucede? Que solamente hay un obrero. Y los otros no pueden, si pueden, es que no quieren ser obreros. ¿Quiere ser obrero usted en la viña del Señor? Sí, pastor, porque tengo ganas de comer uvas. Porque es una viña. Pero que también te puso hartos ejemplos. Él puso la higuera y puso muchos otros frutos, hermanos. Puso la vid también ahí, las uvas. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, pero los trabajadores, si lo queremos desglosar ese versículo lo dice, la mies es mucha, el trabajo es mucho, mas los trabajadores son pocos. No, bueno, si dijéramos ahí también puede ser que hay algunos, como aquel ejemplo que le puse yo a usted, a ustedes 2 los ponen a trabajar y usted trabaja y el otro no. Entonces ya sería, hay obreros, pero hay algunos flojos. No sé si me está entendiendo. ¿Cree usted que hay obreros flojos en su trabajo? ¿Conoce algún colega? No me dé nombres, hermanos, nada, ninguna cosa. Pero usted que sabe, trabaja por ahí o que trabajó, que tiene experiencia, ¿hay obreros flojos? ¿Y cómo está usted contento? ¿Estaba contento? No estábamos contentos con aquello. No nos gustaba porque siempre nos decían a nosotros, ¿y por qué yo? Esto es como siempre cuando yo digo también de los hijos, que ellos reclaman. A veces nosotros los padres mandamos a los mayores, a los más grandes. Y ellos siempre reclaman, ¿y por qué yo no tengo más hermanos? Lo mismo aquí en la iglesia. ¿Y por qué yo, pastor, no tiene más hermanas que hermanos? Sí hay harto. Pero que lo otro, bueno, no sé, pues no son obreros. Necesitamos obreros. Dios necesita obreros. Dice amén a esto, ¿no?
Por eso nuestro versículo base, y se lo vuelvo a leer, así que, hermanos míos amados, estad firmes. La cuestión que nosotros nos quedamos firmes ahí, y decir, ¿cómo? Firmes. Y ahí los que no, pastor, la Biblia dice que hay que estar firme. Hermano, por favor, vaya a hacer aseo. No, pastor, porque dice que hay que estar firme y yo no tengo que moverme. Entendemos mal. Porque ahí está diciendo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Qué cree usted que Dios quiere? ¿Que usted crezca o que deje de crecer? Que crezcamos. ¿Qué quieren ustedes, los niños que están acá? ¿Quieren crecer o quedarse de ese porte? ¿Quieren crecer, cierto? Es lo mismo que debiera. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños. ¿Qué quieren los niños? Crecer. Nosotros debiéramos crecer en la obra de Dios. Crecer como hombres de Dios, como mujeres de Dios, en palabra, en todo, hermanos. Hay tanto trabajo en la obra de Dios que hay que hacerlo. De repente, esto es como decir, de repente imagínate el pastor estando en el coro, el pastor en la coordinación, el pastor tirando las letras, el pastor tocando el teclado, el pastor de portero, el pastor en el área librería, el pastor en el video, en la tesorería, el pastor en la portería de allá. ¿Por qué sucede aquello? Porque los obreros, porque los trabajadores en la obra de Dios son pocos. Eso es lo que necesita Dios para poder surgir más rápido. ¿Qué es lo que producen? Los obreros hacen que la empresa produzca y tenga mayores ganancias. Exacto. Es lo mismo. Si tenemos hartos obreros, la obra crecerá, producirá mayor ganancia, el trabajo será mucho mejor. Y la gente querrá venir a la empresa. ¡Oh, está llena de trabajadores! ¿Cómo se siente usted? Le pregunto yo, ¿cómo se siente usted cuando lo mandan a trabajar en una bodega solo y la bodega mide 1 cuadra de largo por 50 metros de ancho? Usted se siente solo en esa bodega. ¿Le gustaría que hubieran más obreros a los lados, por lo menos para conversar con alguien? Pero usted está solo en la empresa y solo en esa bodega, no tiene a ni quien llora solo, conversa solo. Hay algunos que conversan hasta con las cajas que tienen ahí trabajando, ¿me entiende? Porque están solos. Pero qué diferente se torna el trabajo cuando hay más gente a su lado. Le ayudan, usted está cansado, está agotado con el trabajo y viene otro, le dice, yo te ayudo, colega, trabajemos juntos. En la obra de Dios es exactamente lo mismo. Necesitamos obreros en la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Ahí lo dice. Así que, hermanos míos, creciendo en la obra de Dios, en la obra del Señor siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La mies es mucha, mas los obreros son pocos, los trabajadores son pocos. Por lo tanto, rueguen, pidan, supliquen al Señor de esta viña que se llama el Evangelio para que envíe obreros. Nada más, no vamos a salir a comprar obreros. Yo no voy a ir al mundo a decirle cuánto me puede vender este obrero para traerlo a la iglesia. No, no puedo. Simplemente Dios nos está diciendo pidan, rueguen. No nos pone más requisito que eso. O sea que en su oración en su casa, la oración que usted hace durante el día, en la tarde o en la mañana, al mediodía, cuando usted anda clamando por ahí, de repente tiene su tiempo para clamar en su mente también. Esa oración que pueda estar en su mente, Señor, envía gente nueva a la iglesia, que lleguen el martes, que lleguen el jueves, que lleguen los domingos. Señor, yo voy a estar ahí, pero yo quiero que tú traigas gente, pero yo voy a estar ahí como obrero. Eso es lo que necesita Dios. Pero si nosotros no nos acordamos de la viña de Dios, de la casa del Señor, y no le pedimos, ¿cómo va a saber Dios? Esto lo necesitan también, así con ellos nomás ya se conocen bien. Necesitamos más gente. La obra de Dios la necesita, hermano. Y más que eso, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Ahora usted dice, pero ¿qué tanta la mies? Pero si llegan más obreros, la empresa crece. ¿Sabía usted o no? La empresa, llega una empresa por muy nueva que sea, contrató ya 20 obreros. Este otro año le aseguro que si le va bien y los obreros son fieles y los obreros no se van
como quien dice que no quieren trabajar, sino que son fieles en sus trabajos, la empresa este otro año ya no contrata 20, contrataría 40 obreros. La obra de Dios también crecería de la misma y exactamente de la misma manera. ¿Y sabe qué más? Llegaría también su esposo y llegaría su esposa y aquellos que usted anhela que lleguen acá. Pero si ni siquiera pedimos por esto, rogar, ¿qué es lo que es rogar? Te ruego, papito, así ya lo dijo, papito, por favor, dame permiso, necesito esto. Le ruegan, así roguémosle a Dios, pidámosle a Dios, envía obreros, Señor. Mañana martes hay culto, entonces como le digo, el martes quiero ver por lo menos unas personas nuevas, el jueves, Señor, otro, el domingo, pero usted tiene que estar ahí. ¿Se imagina usted que usted le pide trabajo a Dios? Y Dios le concede el trabajo y después el otro día no va. Necesitamos obreros en la viña del Señor. La mies es mucha. El libro de Lucas está diciendo, para que entendamos que también todo esto da dentro del caminar de victoria, hermano. Dice en el Lucas capítulo 10, versículo 3, dice, id y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Y ahí en medio de los lobos tenemos que tener victoria. Usted sabe que si usted se deja, lo ponen en medio de un lobo, si usted no arranca, ¿qué es lo que le hace el lobo? Lo ataca, le ataca. Y así estamos nosotros en este mundo, hermanos. Así lo tipifica la palabra, Lucas mismo hablando allá. Y aquí yo los envío a ustedes a trabajar en mi viña como corderos, como aquel animal manso, como aquel animal que no molesta a nadie, como aquel animal que cuando incluso lo van a darle muerte, ni siquiera abre su boca. O sea, indefenso el pobre animal. Lo único que hace es agacharse y comer y nada más. Pero los lobos quieren destruir a la oveja. En este camino de victoria que estamos, y que el desierto está paralelo a nosotros o en nuestra línea para que entendamos los problemas y las luchas, y nuestro enemigo también, lo único que quiere es destruir a la iglesia de Dios. Y es ahí donde usted y yo no podemos dejarnos vencer. Si nosotros recordamos, hermanos, el peregrinaje de Israel, ellos eran guiados por el arca. ¿Recuerda usted? Yo creo que usted ha leído muchas veces esos pasajes y hasta a lo mejor alguna película ha visto usted del arca, ¿cierto? El arca toda cubierta en oro, con serafines, ángeles arriba ya, para que usted me entienda. Una tapa cubierta en oro, barras cubiertas de oro, la caja completa, ¿cierto? Y eso era el arca del pacto. Y dice que eso mostraba la presencia de Dios guiándoles a Israel por en medio del desierto. Y usted y yo estamos de la misma manera en esta tierra, en medio de un desierto. Quizás no estamos diciendo que no hay nadie, pero estamos en medio de lobos, hermanos, en medio de problemas, de dificultades. Estamos en medio de luchas tremendas y donde el único que nos puede guiar a nosotros es la presencia de Dios. Hoy día ya no somos guiados por esa arca así, tipificando esa caja. No, ya no. Pero eso tipifica a la presencia de Dios, al Espíritu Santo guiándonos en este mundo para poder caminar en el camino de victoria. Eso es lo que hacía el arca. Los sacerdotes la llevaban y iban adelante y el pueblo todo seguía al arca. Es lo mismo, nosotros seguimos la presencia de Dios, le creemos a Dios con lo que Él hará con nosotros. Es el camino de victoria que vamos a tener, o que estamos en este camino. Una de las labores del guía, hermanos, para que entendamos esto, es señalar la dirección por la cual va usted a caminar. Si lo estamos guiando, si alguien nos guía, señalar la dirección. El libro de Deuteronomio, hermanos, para que entendamos, 32:12 dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea, usted no necesita a nadie más guiándole. No necesitamos otro libro que no sea la Biblia. No necesitamos otro mensaje que no sea lo de que está escrito en la palabra de Dios. No necesitamos otro guía como el Espíritu Santo. No, nadie más nos puede guiar, solo el Espíritu Santo. Ese es el que nos guía a nosotros en este caminar, en este mundo de complicaciones, hermanos. Entonces vamos entendiendo
que el caminar del Evangelio, en nuestro caminar, nos encontramos a pasos del desierto, como también nos encontramos a pasos del ataque de nuestro enemigo. Pero sí no debemos olvidar que tenemos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos usted y yo, la iglesia de Dios, tenemos a Cristo a nuestro lado y tenemos al Espíritu Santo guiándonos, hermano. Y si esto lo entendemos y nos dejamos guiar, podremos permanecer firmes sin salirnos del camino ni apartarnos de la guianza de Dios. Pero hay que dejarse guiar. Debemos saber que nuestra posición de estar en Jesús tiene grandes beneficios. Usted lo ha comprobado. Tiene muchos beneficios. Uno de los beneficios mayores y más grandes que Dios nos ha sacado de la misma condenación. Íbamos camino al infierno y por el gran sacrificio y amor de Cristo hemos salido de la condenación y hemos llegado al camino de Jesús. Y este camino nos lleva a la vida eterna, a escapar del fuego eterno. Gran beneficio para la humanidad entera. Pero ¿qué sucede hoy? La gente no quiere recibir este beneficio. Entonces debemos saber que nuestra posición en Cristo trae grandes beneficios. Estar en Cristo implica, hermanos, que Él rodea nuestra existencia, nuestra vida. Él nos rodea. Entonces, si le decimos, o si decimos nosotros que Dios nos rodea o rodea nuestras vidas, es porque Él conoce todo lo que a usted y a mí me sucede. ¿Sabía usted eso? Dios conoce exactamente. Yo sé que hay mucha gente diciendo por ahí que Dios no todo lo sabe. Yo te digo, Dios lo sabe todo. Incluso que en su presencia conoce todo. Tú y yo alcanzamos a conocer hasta este minuto lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. No sé lo que nos deparará el día de mañana, pero hay muchos contumaces y habladores de vanidades que dicen que Dios no conoce todo, cuando Dios fue el que nos creó. En la presencia de Dios, Él sabe qué va a suceder con usted y conmigo. Por lo tanto, Dios conoce todas las cosas. El libro de Salmos, para que entendamos esto, nos va diciendo en el 139:1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Escúchelo, imagínese qué tremendo esto, ¿ah? Usted ni siquiera se acuerda cómo se sentó. Le pregunto, ¿se acuerda cómo se sentó ayer a esta hora? No tiene idea, hermano. Yo tampoco sé para qué lado me puse. Pero dice la Biblia: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme. Imagínate, Dios está preocupado de todo. Dios conoce nuestro sentarme y mi levantarme. Le puedo volver a preguntar: ¿cómo se levantó ayer? ¿Cuál pie bajó primero de la cama? Decimos nosotros. Tampoco los acordamos. No sé, pastor, si fue el derecho, a ver, o fue el izquierdo, o me caí de la cama. Le ha pasado a usted caerse de la cama, ¿cierto? Pero la cuestión es que nos levantamos, aunque hayamos caído. Nosotros no lo sabemos, no lo recordamos, pero ahí está diciendo: y mi levantarme también lo conoces. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, te pregunto, ¿Dios lo sabe todo o no sabe todo? Lo sabe todo. La Biblia lo está diciendo. Dios conoce exactamente todo lo que le sucede al hombre y a la mujer. Porque Él dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué pensó hace un rato atrás? Usted no tiene idea, se lo olvidó ya. Dios ya lo sabe, no se lo olvida. Has escudriñado, has rebuscado, te has metido a fondo en mi andar y en mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. O sea, todo lo que usted hace, escuche esto, no es que sean esos caminos que están ahí. Todo lo que usted hace, lo que yo hago, lo que hacemos, Dios lo conoce. No se le escapa nada a Dios. Dios lo sabe todo. Pues aún
no está la palabra en mi lengua. Escuche, ¿qué es lo que es eso? ¿Se ha dado cuenta? Usted tengo la palabra aquí en la lengua, porque usted dice, y me trato de acordar, y usted le hace empeño a acordarse y ahí se pega. Que no me acuerdo esta cabeza tan mala. Sí, verdad, es mala nuestra cabeza de repente, ¿cierto? Y no nos acordamos, los pegamos. Y imagínese lo que dice, y pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¡Qué tremendo el Dios que tenemos! Usted no se acuerda de esa palabra que dice, no me acuerdo, el Señor la sabe. Sabe Dios todo, ¿no? Entonces, ¿en quién vamos a confiar? En Dios, ¿cierto? Esto está tratando de decir, hay cosas que yo ni siquiera sé cómo resolverlas. Y Señor, tú ya lo sabes. ¿Cree usted que Dios es digno de alabanza, de darle gloria, de exaltación, de glorificarle? Usted no tiene idea cómo hacer con el problema, pero Dios ya lo sabe, Dios ya tiene la respuesta, solo confíen. Así de sencillo Dios, tremendo Dios. Mire, escuche esto. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Y yo tengo que decir exactamente, eres tan maravilloso, eres tan grande que no alcanzo a entender, ni lo lograré comprender el amor de Dios y la misericordia de Dios, porque Dios es insondable. Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dan un amén fuerte? Dios lo sabe todo. ¿Cuántos lo creen? Dios lo sabe todo. Qué tremendo es el Señor. El salmista son de palabras. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, escúchelo. Nosotros no lo podemos comprender. Y el salmista decía, no lo puedo comprender. A veces Dios hace cosas con nosotros y nosotros decimos, no es de Dios. Lo que predicabas algunos días atrás. No, esto no es de Dios. ¿Cómo tú sabes que no es de Dios? Siendo que ahí dice que tal conocimiento de Dios es tan alto y maravilloso, no lo puedo comprender. Y por eso hay una alabanza que es bonita. Dice, no lo puedo entender, pero Él me ama. Oiga, ¿por qué dice ese escritor de esa alabanza? Claro, ese escritor, él se conocía. Él se conocía sus errores, sus falencias, sus luchas, sus temores. Y él cantaba, desde su corazón nació esa alabanza. Y él daba a entender, Señor, yo me conozco como soy, pero lo que no entiendo es cómo tú me sigues amando. Analicemos nuestra vida, decimos, ¿cómo tú me sigues amando? ¿Cómo tú me sigues perdonando? ¿Cómo tu sangre preciosa me sigue cubriendo? ¿Cómo tú me sigues rodeando? ¿Cómo tú me sigues guardando si nosotros los conocemos? Qué tremendo es Dios. Estamos en un camino de victoria o un camino de derrota. De victoria, pero hay que vencer las dificultades. El salmista tenía una gran razón. No lo puedo comprender. ¿Y sabes lo que decía el salmista en estos versículos? Decía, ¿a dónde me iré de tu presencia? Lo mismo tengo que decir yo, lo mismo tiene que decir usted. ¿A dónde nos iremos de su presencia? Dígame algo, piense qué lugar. A ver, que no sea muy lejos, porque si no Dios no va a poder ir. ¿Cree usted que Dios los podremos esconder de la presencia de Dios? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado, porque en todos lados está Dios. Si te remontares a las estrellas, de allá mi mano te derribará o mi ojo te ve. Si te fueres a lo más lejos del mar o a lo profundo del mar, allá está Dios. Porque Dios lo sabe todo, porque Dios lo conoce todo, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, el único grande y maravilloso que en su presencia sabe lo que sucederá
contigo. Dale esa alabanza a Dios, dale ese aplauso a Dios. Rodear, para que nosotros entendamos, es poner una o varias cosas alrededor de otra. Rodear es como yo le dijera a usted, hermanos, vengan, ayúdenme a rodear este púlpito. Usted se pondría ahí, usted ahí, lo rodearíamos este púlpito. Eso es rodear. Así nos rodea Dios a nosotros. ¿Me entiende? Nos protege, nos cuida. Es como imagínese una cúpula, ahí algo que a usted, una carpa que la acampan al lado, usted lo ponen en el centro. Afuera están las luchas. Pero como usted está rodeado, escuche esto, míreme ahora para acá, usted está ahí en medio y aquí afuera están las luchas, están los problemas y las luchas quieren atacarle, el diablo quiere atacarle, los problemas quieren desanimarlo, pero como lo tiene rodeado Dios, no pueden entrar donde usted, porque Dios lo rodea, porque Dios le protege. Eso es rodear, cercar algo poniéndole en medio. Jesús tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondía, la cruz del medio y la más alta. Qué maravilloso. Esto quiere decir, hermanos, que si Cristo rodea tu vida y mi vida, es porque, escuche esto, es porque Satanás no puede tocarnos. Escúchelo, se lo digo de nuevo. Cuando nos rodea Dios, esto significa que Satanás no puede tocar tu vida, ni tocar la mía. ¿Lo crees? Eso significa eso. Y para que pueda tocarnos, si quisiera tocarnos, debe pasar primero por nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo que nosotros estamos seguros en el hueco de la mano de Dios? ¿Estás entendiendo que estamos seguros bajo las alas del Maestro? Estamos tan seguros como la gallina junta sus polluelos debajo de su sala y nadie puede sacárselo. Estamos tan seguros porque Cristo es el que nos rodea. Así que esa es la confianza que usted debe mantener en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Usted va en un caminar de victoria. Usted puede decir, es que me vino este problema, te vinieron los problemas que vinieron, pero nada te puede dañar, nada te puede hacer, ni apartarte de Cristo, porque Jesucristo te rodea, porque Jesucristo te guarda. Él trata contigo a través del Espíritu en tu vida. Hay un fuego como el de Pablo, el de Timoteo, que arde en tu corazón. Es porque la presencia de Dios está rodeándolo, es porque la presencia de Dios está protegiéndolo, la presencia de Dios nos está levantando, hermano, y sin duda esa es la protección de Dios para nosotros. ¿Sabes? Entonces todo esto significa, cuando hablamos de que nos rodea Dios, que esto restringe los ataques de nuestro enemigo, los restringe, los para, los detiene de nuestro enemigo, tal como el cercado, hermano, para que usted entienda que protegía a Job, para que usted no crea que esto no era así, que Dios no los protegía. El libro de Job dice que en una de esas estaba conversando Dios, Satanás llegó delante de él a pedirle a Job, y dice que le dice, ¿no le ha acercado alrededor a él? Satanás hablándole de Job. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? O sea, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si alguien de ustedes, cualquier cristiano, dejara a Cristo? Tu esposa, tu esposo, tus hijos quedarían sin protección por causa suya. Porque no pensemos en los hijos que eran muy buenos hijos, ni la esposa de Job. Lea la historia. Pero por causa de Job, la Biblia dice que Dios tenía protegido a Job
y a su casa, a su esposa y a sus hijos y a todo lo que tenía, dice. Y dice que le dice más: y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué sucedió con esto? Job estaba protegido, y como él estaba bajo el amparo de Dios, para que usted entienda, también estaba su familia y el trabajo, ese trabajo secular que tú tienes, Dios lo bendecirá si tú nunca dejas a Dios. Eso está diciendo. Le está diciendo ahí: el trabajo de sus manos has bendecido, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado. La protección de Dios hará que tus bienes también aumenten. Ahora, la verdad de las cosas, nosotros lo vamos a tiro a lo material. Si Dios quiere darnos en lo material, nos va a dar sí o sí, téngalo por seguro. Pero Dios quiere que el trabajo aumente en usted, el trabajo en la obra. ¿Y cómo usted podrá trabajar en la obra? Lo dijimos hace un rato: siendo fiel y siendo obrero. Está díselo. Siendo obrero. Ahora tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos los que tenemos que cuidar muy bien lo que hacemos, ya que tenemos un libre albedrío. Usted sabe que Dios nos dio un libre albedrío, o sea, somos libres para tomar determinaciones. Ejemplo sencillo: usted es libre ahora, usted decide si se para y sale afuera, o va al baño, o va atrás, o va acá, a cualquier lugar. Usted es libre, usted llega a su casa, usted es libre para tomarse un café, ahora con toda esta calor, o tomarse un refresco. Usted lo decide. Libre albedrío, podemos hacer lo que queramos, porque somos libres. Dice que la paga del pecado es muerte, esclavitud, mas el regalo de Dios es libertad, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que usted es una persona libre. Es libre para alabar a Dios, es libre para ser obrero en la obra de Dios. En este peregrinaje, hermanos, en la tierra, tal como Israel, como cristianos nos veremos enfrentados a situaciones de las cuales nuestra fe, usted diga su fe, mi fe, de las cuales nuestra fe o nuestra confianza, para que le quede un poco más claro, será puesta a prueba. Porque a veces llegamos al evangelio, es cierto, y decimos no, y el hermanito nuevo llega ya, porque a veces aconsejan mal. No, usted llega al evangelio y usted, usted se va a ir como por un tubo, hermano. Claro, pero por un tubo quizás a dónde va a llegar. Tratando de decir: hermano, usted va a ir, pero no se preocupe, hermano, usted déjese llevar nomás. Y la Biblia dice que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y usted sabe que la prueba es una complicación. Dígame si a los niños les gustan las pruebas del colegio. No les gusta, menos si no estudiaron. O sea, hay que vencer una dificultad para soportar la prueba. Hay que entrar en un sacrificio para poder sacarse una buena nota, estudiar toda la noche, qué sé yo, o estar siempre estudiando. Entonces la Biblia está diciendo que nosotros en nuestro peregrinaje aquí en la tierra y en el evangelio de Cristo, nuestra confianza, nuestra fe que tenemos en Dios va a ser sometida a prueba, sí o sí, va a ser sometida a prueba. Y usted y yo hemos estado en ese camino o en esas situaciones. Ahora tenemos entonces que entender esto. Veamos algunas reacciones, porque nosotros, como comenzamos al principio de este tema, decimos: nos gustaría evadir el desierto, nos gustaría evadir algunos problemas, algunas dificultades, nos gustaría que el diablo mismo, nuestro enemigo, no nos atacara, porque no nos gusta, pero no se puede. Vamos a tener que seguir caminando, venciendo aquellas dificultades. Veamos algunas reacciones que muchos tienen frente a la palabra en el comienzo o en el transcurso en el evangelio. Qué sé yo, usted está recién comenzando, lleva 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 años, 5 años, ya usted está comenzando en el evangelio. O ya en el transcurso de todo nuestro evangelio, si llevamos 15, 20, 30 años, 40, 50 años, vamos a ver cuáles son las reacciones de algunos.
En el libro de Lucas encontramos en el capítulo 8, versículo 11. Esta es para ver si realmente este tipo de cristianos y cristianas está en un camino de victoria. Usted sabe que la victoria es vencer las dificultades para obtenerla. Esta es pues la parábola de la semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? En la palabra de Dios. Usted sabe que va a la tierra. La palabra de Dios, ¿a dónde vino? A la tierra, aquí a nosotros. El reino de Dios se ha acercado a nosotros. Entonces le está hablando en esa parábola y le dice: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, la semilla, está diciendo, lancé la semilla y cayó junto al camino, son los que oyen y luego viene el diablo, escúchelo, que ahí estamos diciendo que a muchos nos gustaría evadir. Así fue nuestro comienzo del tema. Evadir, no, pastor, yo vengo al evangelio para llevar una vida feliz, pastor, así alegre, pero contentísimo. Yo aquí en el evangelio, pastor, yo voy a venir acá, porque hay algunos que son así, se voy a venir al evangelio y yo quiero aquí andar pero lleno de risa, pastor, no quiero tener nunca un no, siempre un sí, y la situación no es así. Nuestra fe será sometida a prueba. Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, escucha lo que sucede, esto es suerte, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. ¿Cuánta gente has visto tú que han recibido la palabra, han llegado aquí y el diablo les ha sacado la palabra de su corazón y no la creen porque el diablo quiere llevárselos al infierno? Eso está diciendo la Biblia. Entonces necesitamos ser obreros para que siempre estemos en actividad. Cuando estamos en actividad, no estamos ociosos. Cuando una persona está ociosa, mira allá, mira acá, y nos falta el que le dice: vamos allí. Sí, no estoy haciendo nada, vamos. El diablo hace eso con los ociosos. No hacen nada y los invita, y ellos van. Y dice que el diablo quita en la palabra del corazón de aquel hombre y de aquella mujer para que no crean y se salven, para que no se salven. Los de sobre la piedra, porque la semilla cae en distintos tipos de corazones. O sea, todos han escuchado del evangelio. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. ¿Te has dado cuenta tú cuánta gente con gozo? Aleluya, gloria a Dios, danzan más que usted y más que cualquiera. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es bueno, es muy maravilloso, pero hay que tener cuidado. La fe nuestra será sometida a prueba. Entonces por eso mejor advertimos y decimos, para que estemos firmes, para que el que esté firme mire para no caer. Y eso es lo lógico. Si nosotros no miramos, usted dice: me sé este camino de memoria, y usted camina así todo el día en su casa, no faltará el momento que tropezará y caerá. Por eso la Biblia dice: el que esté firme mire. O sea, abran bien los ojos para que no caigan. Y ahí vienen los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, se gozan, pero estos no tienen raíces. Usted sabe que son las raíces las que le dan la firmeza al árbol y las que llevan el alimento hacia el árbol. El agua sube por las ramas, por todos lados, y el árbol se fortalece y las raíces le dan firmeza a ese árbol. Pero este árbol no tiene raíces. Hay mucha gente que no tiene raíces en el evangelio. Un día, 2 días, un mes, 3 meses. Y qué terrible es, hermano, cuando vemos a aquellos que llevan 20, 30 años y están sin raíces. Qué fácil se torna a voltear, eso te lo voy a decir y sacar, un árbol sin raíces. Yo creo que debe ser fácil. A lo mejor el árbol puede ser así de gordo, pero una motosierra lo corta fácil. Te voy a decir, con una espada grande lo corta fácil. Y si no tiene raíces, se da vuelta completo. ¿Te has dado cuenta tú cuando hay árboles que botan y salen con raíz y todo al aire arriba? Y hay otros árboles que tienen una buena raíz, hermano,
tan honda y tan fuerte que los cortan y caen ahí no, y el tronco queda con su raíz ahí. A esos árboles, ¿sabes tú qué es lo que hay que hacer para botarlos? Hay que contratar una retro, unas máquinas de esas grandes, para que lo tomen de abajo y lo traten de sacar. Ese tipo de cristianos quiere Dios. Que estemos bien arraizados. Que no el problema de mañana, la situación de mañana, la dificultad que tuvo en la casa, la dificultad que tuvo en el trabajo, el problema que tuvo con alguien, lo desarraigue de ahí, lo saque de Cristo y se vayan al mundo. No, tú tienes que ser un cristiano con tus raíces bien ahondadas en Cristo. Pero ¿qué sucede con este tipo de gente que no tiene raíces? Creen por algún tiempo nomás, ¿te has dado cuenta? Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la dificultad, la aflicción, la situación complicada, dice la Biblia, se apartan. Se apartan de Dios. Porque no tienen raíces. ¿Cómo crees tú que un arbolito podrá que ser firme y fuerte? Cuando siempre lo estamos echándole agüita y regándolo, labrando y cuidándolo. Entonces este tipo de personas que muestra la Biblia no siempre han estado viniendo a tomar agüita. No siempre se han dejado labrar por la palabra. Por lo tanto no han echado raíces, sino que están encima al primer problema. Ya dicen, no quiero seguir y no quiero avanzar. Es un camino de victoria, decimos nosotros. Pero en este camino de victoria hay que vencer las dificultades. Es el tipo, hermanos, de reacciones. Ahora, leamos lo otro. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, hermanos, pero yéndose, imagínate, tú vienes a oír acá un ejemplo y luego te vas a tu casa, a tu hogar. Entonces después yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Imagínate. Salen de aquí contentos, aleluya, gloria a Dios. El próximo culto estoy aquí, pastor. Pero después viene el placer y le dice el placer, vamos a una fiesta. Vámonos más, pues démosle no así total. El otro domingo que venía al culto. ¿Me está entendiendo, no? Es que no tengo plata. Yo tengo, le dice la riqueza. Vamos. Y ceden y se van al mundo. Son ahogados por los afanes. Son ahogados por las riquezas. Son ahogados por los placeres de la vida. Y dice que este tipo de gente no lleva ningún fruto. Dios quiere que tú y yo, hermanos, y todos los que están escuchando este mensaje, si tenemos a Cristo, tengamos nuestras raíces bien ahondadas y podamos llevar fruto. Quiero continuar, ya vamos a terminar. Mas la que cayó en buena tierra, ¿cuántos son de buena tierra? Amén, diga usted. ¿O se cree mala tierra usted? ¿De cuál de todo este tipo es? ¿De los de la orilla del camino? ¿De los espinos? ¿O de los de buena tierra? Aquí veámoslos, mire, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, hacen esto, se tapan este oído y la retienen, y si la palabra que sale, no te salga, le dice, quédate ahí, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Yo dije aquí van a decir amén, Señor. Con perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? A ver. Siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Dice un amén a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios de los cristianos de buena tierra. El asunto es ese, hermanos. ¿Por qué sucede esto, hermano? Todo lo que hemos estado viendo en los versículos anteriores, se debe entender, hermanos, que el caminar del Evangelio
es un camino muy diferente a lo que en este mundo se está acostumbrado a hacer y a ver. Es muy diferente el camino. Cuando hablamos del sistema de este mundo, hablamos de que cada uno vive como quiere. El camino de afuera, el del mundo, lo que está afuera, es muy diferente al camino del evangelio. Pero totalmente diferente en todo. Entonces, cuando hablamos del sistema de este mundo, hablamos de que cada uno vive como quiere. Creo que ha escuchado este dicho que dice, está suelto al mundo. ¿Ha escuchado esas palabras ustedes más de alguna vez de alguien? Dice, no, ya está suelto al mundo, ya no, se soltó, ya se desparramó, ya se depravó, se fue al mundo totalmente. Esto habla de que hace lo que quiere, que no tiene control. Esto habla de aquella persona que no es dirigido por nadie, sino que va para el lado que se levantó vuelto. Si se levantaron vuelto hacia arriba, para allá parten. Por eso hay muchos cristianos que dicen, hoy día, pastor, me levanté con el pie izquierdo, por eso ando un poquito medio enojado. ¿Se ha dado cuenta que le echan la culpa al pie? Otros dicen también, no, pastor, es que ando así porque hoy día no he comido, todavía no. La situación es esa, porque hay mucha gente acostumbrada al sistema de este mundo, no han querido salir del sistema de este mundo. Todavía que se quiere vivir en el sistema de este mundo. Y el camino de Cristo es totalmente diferente. El camino de victoria, que es Jesucristo, es totalmente diferente al camino del mundo, hermanos. Por lo tanto, ahí está el problema, porque queremos andar con un pie en el camino de victoria y queremos andar al otro lado en el camino del mundo. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y al otro aborrecerás. La Biblia dice dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que decidirte, ¿eres o no eres? Un camino de victoria es para vencer las dificultades. En el camino de victoria, en este camino de Cristo, usted va a tener que luchar. En este camino de Cristo usted va a tener que esforzarse. En este camino de Cristo usted va a llorar. En este camino de Cristo usted va a tener sufrimiento. En este camino de Cristo usted va a tener ataques. En este camino de Cristo el diablo le va a atacar de tal manera al punto de llevar a destruirlo. En este camino de Cristo usted va a tener enfermedades, complicaciones. Más encima Dios los probará. Pero en este camino tendremos victoria si es que vencemos las dificultades, porque no estamos solos, sino que Cristo a través del Espíritu nos está guiando por el medio de este mundo, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, y nos hace avanzar y nos tira, aunque no que queramos, porque sabes, porque Dios nos ama y hay algo en nuestros corazones que no nos deja detenido, en nuestro hogar no nos deja detenido, allá en la casa, ni el problema te dejará detenido, porque tienes algo tremendo que se llama el fuego de Dios, porque tienes al Espíritu Santo, y eso nunca te dejará ser, hermanos, una persona que esté conforme al sistema de este mundo. Necesitamos caminar en victoria. Entonces, cuando alguien, que esto es lo que ha sucedido con usted, y esto es lo que ha sucedido conmigo, y esto es lo que sucederá con ustedes, o lo que ha sucedido con ustedes, es que hemos sido cautivados por la presencia tremenda y maravillosa de Dios. Usted no está aquí porque fue cautivado con el rostro de un hermano o del pastor. No, usted está aquí porque fue cautivado por la presencia de Dios. Y eso es lo que vale aquí en el Evangelio. La presencia de Dios guiándonos en este caminar. Entonces, cuando alguien es cautivado por Dios y le sigue, comienza a caminar con un guía que es el Espíritu Santo. Y esto, hermano, significa que hoy ya no andamos sueltos al mundo, sino que hoy tenemos una dirección a quien seguir y una meta a donde llegar, a la cual queremos llegar. Por esto,
O esto no significa que no vamos a vernos enfrentados a problemas o a luchas o a ataques. No significa eso, hermanos. Nosotros los veremos siempre enfrentados a situaciones complicadas. Más bien los cristianos. Porque en el mundo tú hacías lo que tú querías. Pero cuando llegamos a Cristo, hacemos lo que Cristo dice. Y Cristo nos dice que debemos permanecer firmes en la obra, creciendo, constantes en la obra de Dios. Se debe saber que nuestro enemigo, hermano, siempre estará tratando de desanimarnos para hacernos retroceder. Este enemigo no va a descansar. Escúchelo. No le va a dar tregua. Aunque dice que por un poco de tiempo se alejará. No sé cuánto será ese poco de tiempo. ¿Recuerdas tú a Jesús cuando fue llevado al desierto? Cuando el diablo lo tentaba. Y dice que después, los últimos versículos, después de haber Jesús resistido en victoria a las tentaciones sin ceder a ninguna de ellas, sé que el diablo le dejó por un tiempo. No me preguntes cuánto tiempo te dejará, un ratito solo o sola, tranquila, sin molestarte. Pero será permanente el ataque. La lucha será fuerte. Tienes que saber que vas a sufrir, que vas a llorar. Pero también tienes que saber que en medio de los sufrimientos, que en medio del lloro y del llanto, Jehová a través del Espíritu estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él no te abandonará, porque tú eres algo tremendo para Él. Te lo digo de esta manera. ¿Por qué te lo digo así? Porque fue la sangre de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario, solamente por el hombre, por la mujer. Tenemos un valor tremendo para Dios y la Biblia, y nos da a entender que cada persona, cada uno de nosotros valemos tanto porque el Hijo de Dios tuvo que morir. El diablo tratará de desanimarte, hermana y hermano. Es tan importante la confianza que nosotros decimos tener en Dios, que debe esta confianza, como hablábamos un rato atrás, que esta fe nuestra que nosotros decimos tener en Dios debe ser sometida a prueba. Por eso es que Pedro decía allí, para que sometida a prueba vuestra fe, escúchalo, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, está hablando del oro, se prueba con fuego el oro. Así también nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben lo que está tratando de decir Pedro? Porque la confianza, hermanos, que ustedes tienen en Dios es como el oro. ¿Cómo encuentras el oro? El oro es lo que se codicia hoy en día en la tierra. Quizás no será el metal más valioso, pero el metal más conocido por nosotros. ¿Quién no desea una cadena, una pulsera de oro? ¿Quién no desea algo de oro? Un reloj de oro, ¿sabes? Codiciable. ¿Cómo te encontrarías tú cuando encontraras un reloj de oro? ¿O serías el hombre y la mujer más feliz? Así eres tú. Eres tan preciado por Dios. Tu fe es tan linda, tu fe es tan maravillosa. La fe que Dios te ha dado es tan tremenda, es tan grandiosa, es tan sublime, que tiene que realmente ser sometida y pasada por fuego. El fuego significa los problemas, el fuego significa las situaciones complicadas, pero tengo que recordarte que el fuego quema las impurezas, el fuego hace fuerte al vaso de barro. Cuando el alfarero trabaja con esa vasija, luego que ya la ha terminado y le ha dado la forma, la mete al fuego para que esa vasija agarre fuerza, para que esa vasija agarre firmeza, para que esa vasija tenga un gran valor. Es lo mismo, Dios nos meterá a las pruebas, las luchas vendrán, pero es para que tomes fuerza, es para que te levantes en el nombre de Jesús, es para que le creas a Dios que Dios estará contigo. Dios está preparando a hombres y mujeres como realmente Él quiere, hombres firmes, hombres que sean pasados por el fuego. Pero en medio del fuego, acuérdate de Sadrach, acuérdate de Abednego, que en medio del fuego estaba Jesucristo. Ponte de pies en esta hora. Dios te prepara en este caminar. Dios te prepara, hermana. Dios te prepara, hermano. Dios te prepara en este caminar de victoria. Yo sé que quieres tener victoria. Yo sé que muchas veces has llorado, hemos sufrido. Dios lo ha visto todo.
Porque Él conoce todo nuestro levantar, nuestro acostar, nuestros pensamientos. Dios conoce lo que está en la punta de nuestra lengua y nosotros no los acordamos. Dios la conoce. Por lo tanto, Él conoce tu vida. Él conoce tus temores, tus flaquezas, tus luchas, tus pensamientos. Él conoce tu cansancio. Pero ¿sabes lo que te dice en esta tarde? Sé fuerte, resiste. Resiste, porque yo quiero sacar de ti una vasija preparada y una vasija terminada. Eso es lo que Dios quiere de ti. En este caminar del Evangelio tienes que vencer las dificultades. Tienes que vencer las dificultades. Inclina tu rostro ahí. Levanta tus manos al cielo y dile a Dios que te ayude en este caminar. Dile a Dios que te dé esa fuerza. Porque Jesucristo mismo, hermano, o muchas veces a nosotros nos gustaría o nos valorizamos tanto que nos valorizamos. Y sabes que llegamos a decir: yo no sé por qué tengo que yo sufrir, que yo, imagínate, ponemos al yo, o sea, nosotros primeros. O sea, con esto tratamos de decir: Señor, no tengo que sufrir yo. Cuando la Biblia dice lo que Pablo dijo de Jesús, dijo que Él era exaltado, que Jesús había sido exaltado, y eso significa que estaba por sobre todas las potestades enemigas. Y la cual dice: el cual, siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús sufrió mucho más que usted y mucho más que yo. El camino que hoy usted está andando, ese camino de luchas, ese camino de necesidad, ese camino de aflicción, ese camino de pruebas, ese camino de problemas, Jesús lo caminó primero que tú. Jesús lo caminó primero que yo. Por lo tanto, Él ya conoce lo que nosotros sentimos en medio de la prueba. Jesús ya conoce el dolor que yo siento cuando mi corazón realmente ha llorado, cuando a veces ni siquiera lágrimas han sido capaces de correrme por mis mejillas y tu corazón ha llorado, tu corazón apretado. Dios ya lo ha pasado, Dios ya le había sucedido a Jesús aquello. Por lo tanto, Él te entiende. Pero sabes, no dijo ¿por qué yo?, sino que Él entendió que era el proceso que tenía que vivir para poder llegar a la cruz, salvarte a ti, para que tú y yo pudiéramos caminar en un camino de victoria. Qué tremendo es esto. Él tuvo que sufrir para que tú y yo pudiéramos gozar. Él no tenía que sufrir, Él tenía todo en el cielo. Si te recuerdas Isaías 6, Él tenía ángeles y serafines que volaban por encima y por debajo del trono. Era tan grande la santidad de Dios que dice que las faldas de Él llenaban todo el templo. Pero Jesús vino a esta tierra a sufrir por amor a ti, para que tú caminaras en este camino de victoria, el camino de victoria en el cual vamos a llegar a terminarlo a través de luchas, a través de dificultades. Pero un día esas luchas y esas dificultades cesarán. Escucha lo que te estoy diciendo. Y estando en la condición de hombre, dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, en medio de aquella condición complicada de tu problema o de tu lucha que estás viviendo, humíllate delante de Dios. Humíllate. Humillarse es caer rendidos. Sabes, yo he vivido situaciones que ni siquiera entiendo a veces. Y no creas que muchas veces no pasa por mi cabeza la pregunta: ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? De muchas situaciones sé por qué me suceden, pero de otras no tengo idea. Pero Dios sí sabe. Y en esos momentos así Dios nos dice que nos humillemos. Jesús se humilló, se botó al suelo, se arrodilló y le dijo: papá, si es posible que este problema pase de mí, si es posible que yo no vaya a sufrir a la cruz, si es posible que no vengan a tomarme preso y me lleven encadenado y me den de azoten con cuerdas y en las puntas esos garfios que van a reventar mi cuerpo, si es posible que mi corazón no se reviente en la cruz, si es posible que no, mi sangre no sea derramada, si es posible, pásalo de mí, pero que no se haga mi voluntad. Jesús se humilló.
Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos humillemos a Él. En medio de los problemas, no corras a pedir ayuda a nadie más que solamente a Dios. En medio de tu situación complicada, no corras a pedir ayuda a alguien de esta tierra. Entiende lo que estamos hablando, sino que humíllate a Dios y dile a Dios: esta es mi situación. Y Dios vendrá en tu ayuda y te ayudará a vencer, te ayudará a sobrepasar el problema, te ayudará a soportar el problema. Y el problema podrá permanecer ahí cuando te levantes de la oración, pero sabes, Dios te dará la fuerza para soportar un día más, y de luego vendrás a orar nuevamente, y Dios te dará nuevamente las fuerzas para seguir aguantando, para poder seguir resistiendo, porque dice que Él renueva las fuerzas al cansado, Él levanta al que está caído. Cuando nosotros nos humillamos, Él nos levanta. Cuando nosotros nos humillamos postrados, cuando le lloramos a Dios y le decimos: Señor, ya no puedo más, aquí estoy, sabes, Dios viene en su gran misericordia y te llena y te toca, y la presencia de Dios te hace llorar, y la presencia de Dios te quebranta, y los problemas se te olvidan. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, los problemas se olvidan. Pueden estar ahí las enfermedades, puede estar ahí la oposición, puede estar ahí la lucha, pero cuando te humillas, la presencia de Dios viene y te llena y te fortalece y te levanta y te dice: levántate después, come, porque largo camino te resta, pero Dios siempre estará en tu ayuda. Este es un camino de victoria, pero este camino de victoria lo obtienes venciendo esas dificultades. Vamos, levanta tu voz en alabanza a Dios en esta hora un momento y comienza a orar a Dios. Comienza a interceder a Dios, pedir a Dios. Comienza a pedirle a Dios esa ayuda. Si tú la necesitas, pídesela. Dios está aquí a través del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, gracias te doy. En esta hora agradecemos tu grande amor, tu grande misericordia, Señor. Señor, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestras luchas, tú conoces las dificultades, tú conoces los problemas. Pero en esta hora, Dios del cielo, en tu gran misericordia, oramos para que puedas provocar una liberación. Oramos para que puedas provocar esa fortaleza, para que puedas provocar, Dios mío, un cambio en la vida de nuestros hermanos, en la vida de tus hijos, Dios mío, para que la confianza, Dios mío, sea puesta en ti, Dios mío. Y si esta confianza está en ti, sabremos que tendremos que ir a prueba, sabremos que tenemos que ser sometidos a prueba, pero en el nombre de Jesús, Padre, rogamos para que tu fortaleza descienda en esta hora, para que tu fuego descienda en esta hora, para que tu presencia descienda en esta hora en una forma maravillosa, para que levantes a tus hijos, para que sepan que en medio de la dificultad estás tú, en medio de dificultades, en medio de problemas estás tú, Señor Jesús. A ti la honra, a ti la gloria, Jesús, tú eres digno. Dales alabanza a Dios, dales alabanza a Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo aquí en la obra no es en vano, no es en vanos. Deja tus lágrimas en el altar de Dios. Deja tus lágrimas en el altar.